La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, redujo las expectativas de crecimiento económico para la República Dominicana durante este año de 4.6 a 3.7%. Sin embargo, estableció que la principal lucha que tienen las economías latinoamericanas sigue siendo el tema de la inflación. Y desde ese punto de vista, pues destacó la coordinación macroeconómica y las acertadas políticas monetarias que han permitido reducir la inflación anualizada a 3.95% en el caso de la República Dominicana, gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda a través del subsidio a combustibles, a la tarifa eléctrica y a materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Lo que preocupa a la CEPAL es que en algunos países, no en el caso de República Dominicana, la inflación no está controlada del todo todavía y está afectando el poder de compra de los ciudadanos. Sin embargo, destaca la reducción de la tasa de política monetaria de los principales bancos centrales latinoamericanos que han resultado ser efectivos a la hora de combatir la inflación vía un aumento de la tasa de interés. Esto ha redundado en una menor expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto esperado, debido a que reduce, lógicamente, la capacidad de consumo de las economías. Sin embargo, es una muy buena noticia que en República Dominicana la proyección del crecimiento esté por encima del 3%, 3.7% para ser específico, porque de alguna manera está mirando también con relativo optimismo el desempeño económico para la República Dominicana durante este atribulado año 2023. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche, como dijimos en la parte introductoria,
El hecho de que la CEPAL haya reducido las expectativas de crecimiento económico para la República Dominicana de 4.6 a 3.7% implica que aún con la reducción del crecimiento y un crecimiento esperado por debajo del Producto Potencial, ve el crecimiento del PIB en nuestro país con cierto optimismo. Y cierto optimismo porque para la CEPAL la principal preocupación era el tema de la inflación y sigue siendo por el tema de que actualmente están volviendo a aumentar los precios del petróleo y sus derivados, y eso puede de alguna manera tener un efecto reversión en la caída de la inflación. Y aunque ha establecido que los bancos centrales de la región han respondido de forma adecuada, había un aumento de su tasa de política monetaria que ha reducido el poder de compra de los ciudadanos y esto ha redundado en un menor crecimiento esperado, pues lógicamente destaca entre líneas la participación de la República Dominicana con la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, que ha aumentado su tasa de política monetaria siguiendo el rastro que le ha trazado la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por otro lado el Ministerio de Hacienda pues subsidiando tanto el sector eléctrico, los combustibles, como materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Lógicamente esto ha hecho que República Dominicana sea el país con la tercera menor inflación anualizada de toda la región y comparado obviamente con los países que tienen sus monedas, sacando a los países que tienen al dólar como moneda de referencia, porque no tiene mucho sentido esa comparación, porque la inflación de los países o de las economías dolarizadas debe de compararse con la inflación en Estados Unidos y no con la inflación, digamos, de sus homólogos latinoamericanos. Pero para seguir haciendo un análisis pormenorizado del desempeño económico de este año o en lo que va de año en República Dominicana, vamos a compartir con ustedes algunas informaciones de la actualización o el desempeño sectorial de la economía dominicana publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es desempeño sectorial julio 2023, y ahí vamos a ver sector por sector cómo ha sido el desempeño en los primeros 7 meses del año, para de alguna manera poder proyectar cuáles sectores han sido más impactados con este año, que repito, el hecho de que se aumente la tasa de política monetaria para reducir la inflación, pues obviamente ha impactado las decisiones de consumo e inversión. Y aunque el Banco Central primero hizo un paquete de estímulo monetario de 119 mil millones, pues también ha ido reduciendo su tasa de política monetaria para abaratar el costo financiero para los hogares y para las empresas. Actualmente la tasa de política monetaria se encuentra en 7.50%, una de las más bajas también en toda la región. Pero vamos a ver, señor director, vamos a ver las láminas de este informe de sectorial julio 2023 publicado por el Ministerio de Economía. Vamos a ver aquí en el caso de las exportaciones agropecuarias el valor FOB en millones de dólares. Estamos viendo que a julio de este año las exportaciones agropecuarias alcanzaron a 78.2 millones de dólares, una cifra pues superior a el desempeño en el año 2021 y al año 2022. Eso quiere decir que las exportaciones agropecuarias están por encima de los últimos 2 años. Una muy buena noticia respecto de las exportaciones. Vamos a seguir, señor director, con este análisis del panorama sectorial 2023 a julio pasado. Aquí vamos a ver un elemento importantísimo y que tiene que ver con la inflación, porque cuando hablamos del índice de precios al productor, en este caso de manufactura, estamos viendo que esto podría considerarse como un índice adelantado que influiría en el IPC, en el índice de precios al consumidor. Vemos que de enero o julio de este año 2023, el índice de precios al productor solamente aumentó en 1.9%, y estamos viendo que en la elaboración de productos alimenticios fue 0.9%, la fabricación de productos textiles
0.4% y así sucesivamente. Y lógicamente estamos hablando de un aumento muy por debajo del mismo periodo del año anterior, donde el índice de precios al productor de manufactura aumentó en 8.6%. Esto implica que la inflación va a seguir una trayectoria descendente en el mes de agosto. Tenemos que esperar, digamos, cómo sigue y las últimas publicaciones del Banco Central, pero lo lógico es que la tendencia a la baja siga, aunque de forma más pausada, ¿no? Vamos a seguir, señor director. Aquí estamos viendo el valor real de la demanda de productos manufacturados. Y a julio pasado, esa demanda en miles de millones de pesos dominicanos fue de 107.500 millones de pesos. Y eso estuvo por debajo de los 111.800 millones del año pasado, 2022. E incluso por debajo de el valor real de la demanda de productos manufacturados del año 2021. Hay que decir que, lógicamente, esto muestra que hemos tenido un crecimiento menor al que se había tenido fundamentalmente en el año 2021 y 2022 durante el mismo periodo. Y eso, de alguna manera, también explica una reducción en el valor real de la demanda de los productos manufacturados. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de la actualización y a nivel del informe sectorial julio 2023 de la economía dominicana. Un tema que sí llama la atención son las exportaciones reales de manufactura de la zona franca, que han estado muy activas. Sin embargo, hay que decir que para el mes de julio pasado las mismas fueron en miles de millones de pesos, en 26.700 millones de pesos, por debajo de lo ocurrido en el año 2021, pero por encima de las exportaciones reales en el año pasado 2022, es decir, este año 2023 quedó ahí en un intermedio, pero respecto del año pasado implica un crecimiento cuando se compara con julio del año 2022. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación del informe sectorial de la economía dominicana julio 2022. Vamos a ver las operaciones reales de manufactura local y estamos viendo que esas exportaciones, o mejor dicho, esas operaciones reales de manufactura local, de consumo interno fundamentalmente, pues se redujeron a 74.700 millones de pesos. Esto es por debajo de lo ocurrido en el mismo mes del año pasado, que alcanzaron 78.600. Y es que, lógicamente, repito, el crecimiento económico de este año, que actualmente durante los primeros meses del año, los primeros 6 meses, 7 meses, fue de 1.4%, y eso, lógicamente, lo explica el desempeño de los sectores vinculados al mercado internacional. Entonces, todo lo que es de mercado doméstico, demanda interna, se está viendo con una caída cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Ahí ustedes lo están viendo en las operaciones reales de manufactura local. Vamos a seguir, señor director, con esta interesantísima presentación de la actualización del informe sectorial de República Dominicana julio 2023. Aquí tenemos las exportaciones reales de manufactura local, y que en miles de millones de pesos, hablamos de 6.000 millones de pesos, una cifra muy parecida a las exportaciones reales de manufactura local durante el año 2021, pero muy por debajo de los 8.100 millones de pesos que se exportaron durante el año pasado, durante julio del año 2022. Ahí estamos viendo también que cuando se compara con el año pasado ha habido una caída de las exportaciones reales de manufactura local. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para seguir actualizando todo el desempeño sectorial. Un tema que también es relevante es el índice de costo de la vivienda, un indicador importante que mide cuál es la variación en el costo de los materiales de construcción. Cuando se compara enero-julio del año 2022
con el mismo periodo de este año 2023, pues de acuerdo a este índice ha habido una caída de menos 3.4% en la variación del índice de costo de la vivienda. Y estamos viendo cuáles son los renglones que crecieron o variaron positivamente. El hormigón en 7.6%, los bloques y otros 6.8%, los agregados 5% y cementos y pegamentos con 4.7%. Sin embargo, cuando vemos cuáles son los ítems o los subgrupos que se redujeron fuertemente, vemos que hubo una caída de 33.7% en el costo de los pisos y cerámicas, un 18.7% de caída en el costo de la madera, un 17.7%, señores, de caída en acero. Eso tiene que ver fundamentalmente con varillas y otros elementos, y una caída en el costo de 5.1% en todo el tema de la ebanistería, que tiene que ver con el trabajo sobre la madera, la terminación de todo el tema inmobiliario de apartamentos, casas y oficinas. Y eso ha hecho que haya una caída en el índice de costo de viviendas por subgrupo de menos 3.4% durante julio de este año. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación y vamos a ver un tema que sí llama la atención, que tiene que ver con las importaciones reales de los materiales de construcción. Fíjense que durante este año ha estado en terreno negativo desde enero hasta julio. Estamos hablando de los primeros 7 meses del año. Y aunque en el mes de febrero hubo una caída de menos 50% cuando se comparaba con el mismo mes del año anterior, vemos que en julio se ha reducido la caída a un 18.1%, pero sigue estando en terreno negativo. Eso está explicado, entre otras cosas, no solo por el costo de los materiales de construcción que son importados, sino por el aumento de la tasa de interés que ha afectado al sector de la construcción, que ya ha comenzado a crecer ligeramente durante el último mes, gracias a estas medidas, este paquete de incentivo monetario diseñado por el Banco Central y que facilitó un financiamiento de viviendas de bajo costo en el entorno de 9%, y también, lógicamente, a todo este tema de la reducción en términos general de la tasa de política monetaria que ha impactado en la tasa de interés para el sector inmobiliario. Así es que vamos a ver, vamos a seguir, señor director, si quedan más de estas láminas. Vamos a ver el índice de precios al productor de servicios, que también esto es un tema interesante. Cuando se compara enero-julio del año pasado con el mismo periodo de este año, estamos viendo que el índice de precios al productor de servicios aumentó en tan solo 5.1% por debajo del año pasado, aunque no es una reducción relevante o importante, pero sí es menor. Estamos viendo que los servicios de alimentos y bebidas aumentaron en 2.1%, transporte terrestre 1.5%, actividades inmobiliarias 0.4% y demás. Y en el caso de las agencias de viaje cayó un menos 0.1%, prácticamente se quedó sin variación. Pero ahí está el índice de precios al productor de servicios, que repito, aquí esto es como un dato adelantado a lo que sería el índice de precios al consumidor, en este caso de servicios, que estaría en promedio en el entorno del 5.1%, pero como ese es un promedio, va a depender de qué tipo de servicios y estaría por debajo de esa cifra. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Un elemento interesante y que explica el crecimiento económico de este año de República Dominicana ha sido el desempeño del sector turismo. Recientemente el ministro de Turismo pues mostró que en los primeros 8 meses del año llegaron al país más de 7 millones de turistas. Y obviamente aquí estamos viendo qué ha estado pasando. En este caso es la llegada de extranjeros no residentes por vía aérea, que durante el pasado mes de julio llegaron 652.500
extranjeros no residentes al país. Esa cifra no incluye a los cruceristas, que fueron una cantidad también importante y que llevaron la llegada de turistas por encima de los 700,000 turistas durante el mes de julio pasado. También eso ocurrió en agosto pasado, pero estamos viendo este informe elaborado por el Ministerio de Economía con datos del Banco Central de la República Dominicana y obviamente del Ministerio de Turismo. Ahí está cómo el turismo ha estado por encima de lo que estuvo durante el año 2021 y por encima de lo que ha estado o estuvo también durante el año pasado 2022. Claramente hay una expansión del sector turismo y eso es lo que ha empujado al alza el crecimiento económico en este año 2023. Vamos al piso, señor director, y es importante que comencemos a ver estos informes sectoriales, y siempre lo hacemos por si usted se desempeña o trabaja en uno de esos sectores, para que vea cuál es la actividad que están teniendo. El que está vinculado al sector turismo, creo que estamos en uno de los años récords, donde se están rompiendo prácticamente todos los récords, no solo por la llegada de visitantes no residentes por vía aérea, sino también en el caso de los cruceros. Los cruceristas o el turismo de cruceros está impactando fuertemente a la provincia de Puerto Plata de forma positiva, generando empleo, aumentando la capacidad productiva y el consumo, ¿no?, en la provincia de Puerto Plata. La novia del Atlántico ha tenido un relanzamiento en términos de su economía gracias a esta expansión o este nuevo sendero del turismo vía crucero, que junto con el turismo, ¿verdad?, ya de estadías más largas con hoteles y demás, pues lógicamente complementa la oferta turística del país y especialmente de la novia del Atlántico de Puerto Plata, que tiene tantos atractivos que ofrecer y que está siendo fuertemente visitada por turistas y también por dominicanos, aquellos que nos gusta ese lado del mundo, ese lado de nuestro país vinculado al Atlántico y que hay deportes acuáticos. Es una costa bastante diversificada, muy bonita y también con una experiencia turística importante en materia de servicios. Así es que vamos a la pausa y luego de la pausa pues continuamos haciendo estos pequeños análisis respecto del desempeño sectorial de la economía dominicana a julio de este año, publicado recientemente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades.
cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero con que cuenta la República Dominicana. Y vamos a seguir desarrollando este análisis sectorial que publica todos los meses el Ministerio de Economía como una forma de orientar las decisiones de consumo e inversión a los agentes económicos, fundamentalmente aquellos que trabajan en los sectores de la economía que estamos comentando. Muchas personas nos escriben a través de nuestras redes sociales, nos preguntan, ¿cuándo vas a hablar de tal sector? Bueno, este programa trata de abarcar la mayoría de los sectores de la economía dominicana y en esta entrega vamos a ver qué está pasando también en el mercado laboral, qué ha pasado con el empleo formal fundamentalmente durante el pasado mes de julio. Así es que vamos a ver las próximas láminas, señor director. Miren aquí cómo están las operaciones totales de comercio. Vemos que durante el mes de julio pasado, el índice de operaciones totales de comercio pues se redujo a 121.000, a 121.7%, y eso queda por debajo de lo que pasó durante el mismo mes del año pasado, pero ligeramente por encima de lo ocurrido durante el año 2021. Así es que vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver cómo está un elemento esencial que tiene que ver con el empleo formal. Aquí está la cantidad de trabajadores registrados en el sistema dominicano de la seguridad social, específicamente la tesorería de la seguridad social, y vemos que durante el mes de julio pasado habían registrado 2.258.700 trabajadores en la tesorería de la seguridad social. Cuando se compara con el año anterior, eso implica que ha habido un ligero aumento en la cantidad de trabajadores en el sector formal de la economía. Eso quiere decir que cotizan tanto para las pensiones como que tienen un seguro de salud. Ahí está. Eso es ligeramente menor a junio de este mismo año, pero siempre se hacen las comparaciones en el mismo mes del año anterior porque hay estacionalidades en el mercado de trabajo dominicano. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver en cuáles han sido los sectores más impactados en el trabajo formal. Estamos viendo que cuando vemos los trabajadores formales, por sector económico, vemos que la administración pública tuvo una caída de 1.89%, seguido de otros servicios con una caída de 0.21% y enseñanza de 0.06%. ¿Cuáles son los sectores que han aumentado? Pues obviamente 0.41% el sector de hoteles, bares y restaurantes, seguido del sector comercio con 0.32% y el sector manufactura con 0.22%. Tanto la intermediación financiera y seguro con 0.15% y el sector de la construcción con igual
porcentaje. Ahí estamos viendo cuáles han sido los sectores que más han crecido y llama la atención que ha habido una caída en los trabajadores de la administración pública. Vamos a seguir, señor director, con los sectores. Aquí vamos a ver los índices globales de personal y remuneraciones y, lógicamente, en el año 2023, este año a julio, ese índice global está en 106.1%, sustancialmente por encima del mismo periodo del año pasado, que está en azul, y por encima también del año 2021 y lógicamente por encima del promedio, que es esa línea punteada que ustedes están viendo en sus pantallas. Esto lo explica fundamentalmente los aumentos de sueldos y salarios que se escenificaron en el Comité Nacional de Salarios, en el Ministerio de Trabajo, que han ido entrando de forma escalonada y explican este crecimiento en el índice global de personal y remuneraciones. Es decir, hoy el salario en términos reales es mayor, o mejor dicho, en términos nominales es mayor que durante el año pasado y el año 2021, gracias a los ajustes laborales pactados en el Comité Nacional del Salario. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, el pluriempleo, que me encanta esta cifra, digamos, este estadístico. Y vamos a ver en cuáles son los sectores donde el pluriempleo ha crecido a julio de este año. Y en el sector agropecuario ha crecido en 12.3%, en el sector manufactura en un 13%, que son los que se ven más altos, y lógicamente en otros servicios con 11.8%. En los sectores donde ha caído fuertemente el pluriempleo está el sector de comunicaciones con una fuerte caída de 24.4% y el sector de minas y canteras con una caída de 14.5%. También en el sector de hoteles, bares y restaurantes ha habido una caída de 12.9% en el pluriempleo, porque obviamente ahí se está pagando mejor y están queriendo que los trabajadores pues elijan un solo empleo o una sola institución que ofrece servicios hoteleros, dado el crecimiento que ha experimentado ese sector durante este último año. Vamos a seguir, señor director, para ver otras láminas. Miren aquí, ahora vamos a entrar a el tema financiero, a los sectores productivos, y aquí estamos viendo el saldo adeudado real del sector productivo dominicano, que a julio de este año estuvo en 717.600 millones de pesos, muy por encima de los 643.500 del año pasado. Y esto también lo explica este paquete de estímulo monetario aprobado por el Banco Central de la República Dominicana, que ya prácticamente de los 119 mil millones, aún quedan casi 22.500 millones disponibles, pero se han colocado una parte muy importante en los sectores productivos fundamentalmente. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para seguir con este análisis sectorial y ver qué ha pasado con el sector financiero. Vamos a ver el saldo adeudado por sector económico y vemos el crecimiento en el saldo adeudado a julio de este año 2023, que es de 11.5% cuando se compara con el mismo mes del año anterior, que era de tan solo 1.6%. Obviamente este crecimiento lo explica, repito, el paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central de la República Dominicana. ¿A cuáles sectores ha aumentado fuertemente el saldo adeudado o ha ido a financiar o se ha colocado mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades? El sector comercio con un 5.7%, el sector de la construcción, otras actividades de servicios 1.8% y así sucesivamente. ¿En cuáles sectores se ha disminuido el saldo adeudado? En el sector agropecuario con menos 0.6% y en el sector de hoteles, bares y restaurantes también con una caída en la misma proporción o el mismo porcentaje. Vamos a seguir, señor director, a ver cuáles son los otros sectores
que han sido impactados. Vamos a ver, y esto es un dato interesante, y es que el saldo adeudado real por las microempresas también ha crecido. Y es que ahora, a julio de este mismo año, pues ha habido un aumento de 53.300 millones de pesos que han sido financiados o prestados al sector de las microempresas, muy por encima de los 37.900 millones que era el saldo adeudado durante julio del año pasado. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la direccionalidad de los recursos dispuestos por la Junta Monetaria en este paquete de estímulo monetario para implementar o para empujar el crecimiento económico de este año vía un aumento de la demanda agregada. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para seguir con este interesante análisis. Miren aquí qué ha pasado con el sector vivienda, que también ha aumentado fuertemente el financiamiento y el saldo adeudado a julio de este año era de 232.500 millones de pesos, muy por encima, repito, de los 158.000, o mejor dicho, de los 185.300 millones de julio del año 2022. Ahí está, para aquellos que preguntan a dónde fueron los recursos del paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central, pues ahí estamos viendo que hay una diferencia importante en los distintos sectores, tanto en los sectores productivos, estamos viendo aquí, o vimos la microempresa, ahora estamos viendo la adquisición de vivienda y estamos viendo que el saldo adeudado es sustancialmente mayor que el que existía en julio del año pasado. Así es que ahí está claramente explicado en cifras a los sectores donde ha ido este paquete de estímulo monetario por 119.000 millones de pesos. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver aquí cuáles son los demás sectores. Aquí vemos el sector consumo, el saldo real adeudado del sector consumo fue de 405.800 millones de pesos a julio de este año, muy por encima del mismo periodo del año pasado. Así es que también ha ido al sector consumo este paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central. Vamos a ver ahora el resumen en la próxima lámina, señor director, de cómo se ha repartido o cómo se han repartido los recursos en los distintos sectores. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Aquí está el saldo adeudado real consolidado para el sector privado. Estamos viendo que el 50.9% del saldo adeudado consolidado en términos reales ha ido a los sectores productivos, el 28.8% al consumo, el 16.5% a la adquisición de viviendas y el 3.8% a las microempresas. Ahí está cómo se distribuye, cómo está el pastel de los recursos del saldo real adeudado del sector privado a julio de este año. Así que ahí está, un poco más de la mitad a los sectores productivos para empujar la demanda agregada. Así que vamos al piso, señor director. Estos análisis nos permiten, de alguna manera, pues mostrar cómo ha ido, a dónde han ido a parar esos recursos del paquete de estímulo monetario. Y lo digo porque durante el primer mes, durante los 2 primeros meses, pues muchas personas criticaban, decían, ¿dónde van los recursos? Solo llegan a los más poderosos, no están llegando a las microempresas, no están empujando, digamos, al sector construcción, no están empujando a otros sectores. Bueno, ahí está. Ya sabemos que en la medida que ha ido pasando el tiempo, la queja ha ido desapareciendo. No era un tema de recursos, era un tema de que habían sectores desesperados por recibir estos financiamientos para ampliar su capacidad productiva. Y hasta cierto punto la crítica era entendible. Pero ahí están los recursos, se están viendo. Y el propio Banco Central publicó recientemente que quedan un poco más de 22.000 millones de pesos del paquete de estímulo monetario
por colocar en el sistema financiero. Y eso es importante porque de alguna manera aquellos sectores que entienden o que se han visto rezagados, pues tienen la oportunidad de ir a reclamar estos recursos a sus instituciones de intermediación financiera para agilizar los procesos y conseguir estos financiamientos dispuestos por la autoridad monetaria. Esto, por eso dije y he dicho digamos, en programas anteriores, que me llama mucho la atención ver la ejecución presupuestaria que está muy lenta, porque el propio, digamos, la Dirección General de Presupuesto publicó hace 2 días aproximadamente que digamos, el déficit fiscal estaba en el torno de los 60.000 millones de pesos, 0.8% del Producto Interno Bruto durante los primeros 8 meses de este año, y que esa cifra era muy distante del 3.2% aprobado en el presupuesto reformulado. Y uno decía, señores, faltan 4 meses, tienen que hacer un esfuerzo importantísimo para poder ejecutar todo el presupuesto y así empujar desde el lado, digamos, fiscal, todo el tema de la demanda agregada. Y reiterábamos que ya la parte, digamos, la política monetaria ha hecho todo lo posible, no se le puede pedir más, desde un paquete de estímulo monetario hasta una reducción de su tasa de política monetaria y previamente a esto una reducción de la inflación que hoy está por debajo del rango meta establecido por la autoridad monetaria de 4 más o menos 1%. Bueno, yo creo que ya no se le puede pedir más a la política monetaria. Lo que queda es empujar vía un aumento del gasto, especialmente el gasto de capital, y ejecutar todo el presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso Nacional recientemente en el presupuesto reformulado. Repito, esto lo voy a repetir hasta la saciedad porque se ha hecho un esfuerzo importante, se ha hecho una gran coordinación macroeconómica, los organismos internacionales reconocen el gran trabajo que se ha venido haciendo, pero no puede el gobierno volver a repetir la experiencia de que se queden recursos sin ejecutar, porque eso lo que está haciendo es retrasando la implementación de programas, planes y proyectos que se están posponiendo. Y en los 2 primeros años, ¿qué pasaba? Que no se ejecutaba todo el gasto de capital y se quedaban recursos que había que enviarlos a instituciones descentralizadas y, digamos, a otras instituciones, fundamentalmente a fideicomisos, para mantener estos recursos allí porque no se ejecutaron. Hoy, o este año, el propio Ministerio de Hacienda, cuando envió el presupuesto reformulado al Congreso, dijo que aunque aumentaba el financiamiento o el déficit a 3.3%, pues no iba a ser necesario financiar el déficit porque se iba a hacer esta actividad con recursos provenientes de ejercicios fiscales anteriores, es decir, de esos recursos que estaban en cuentas corrientes, tanto en fideicomisos como en instituciones descentralizadas, y que no iba a haber necesidad de emitir nueva deuda pública para financiar el déficit. Bueno, ojalá y se pueda ejecutar todo el presupuesto y así empujar el crecimiento económico para este año, que ya la CEPAL lo redujo a 3.7%. El propio gobierno, vía el marco macroeconómico, el Ministerio de Hacienda, ya lo tiene en tan solo un 3%. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y hay que apurar el paso en materia de gasto público para ver si podemos ir un poco más allá del 3% de crecimiento económico en un año bastante atribulado, donde las decisiones de política monetaria obviamente que han afectado el consumo y obviamente que han afectado el crecimiento económico esperado, no solo en República Dominicana, en todos los países del mundo. La suerte que hemos tenido es que en República Dominicana hemos logrado reducir la inflación, que era el principal flagelo o la principal preocupación de prácticamente todos los bancos centrales a nivel global. Así es que quería hacer esta
reflexión antes de despedir el programa y reiterarles que mañana, cuando sean las 7, nos volvemos a encontrar en otra edición de este programa Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.